Hola, estimados alumnos de la asignatura de Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a abordar el tercer tema de la asignatura, donde revisaremos la sesión en Educación Física. Comenzaremos abordando lo que es una sesión a modo de introducción y conceptualización. Posteriormente veremos qué elementos constituyen o forman parte de una sesión en Educación Física y por último propondremos un modelo de sesión diferenciando distintas fases y las características de cada una de ellas. Como siempre sabéis que podéis pausar el vídeo en cualquier momento, ir a vuestro ritmo y tomar las notas y los apuntes que consideréis necesarios. Comenzamos el primer punto abordando qué es una sesión. ¿Qué es una sesión en educación física? Pues fijaros, una sesión es sencillamente cada una de las partes en las que dividimos una unidad didáctica. La sesión es la unidad mínima de programación y tiene como referencia siempre la unidad didáctica en la que va incluida. De esta forma hacemos que los aprendizajes del alumnado queden establecidos con un sentido mínimo. La sesión es, por tanto, el punto de unión entre la programación y la realidad de nuestro grupo y es la unidad básica de aprendizaje para nuestros alumnos. De hecho, la sesión no es una simple sucesión de actividades físicas o de ejercicios sin ton ni son, sino que es una planificación de las tareas con el objetivo de desarrollar una serie de capacidades en el alumnado. ¿Y de qué elementos consta o se compone una sesión? Pues fijaros, toda sesión debe tener unos elementos mínimos que deben quedar plasmados o recogidos en su diseño, que son los que vemos ahora mismo en pantalla. En un primer momento tenemos que incluir la información básica o la identificación de la sesión, donde incluimos el ciclo o el curso al que va dirigido, la unidad didáctica a la que pertenece, el número de alumnos que tenemos, por ejemplo, en el grupo al que va dirigida la unidad didáctica, la relación con otros contenidos del currículum. Sería como un primer bloque de identificación de la sesión. Luego tendríamos los elementos de programación de la sesión, donde estarían los objetivos, los contenidos, las competencias, la evaluación o la metodología. Después tendríamos un bloque de organización o de recursos, donde tendríamos que señalar las instalaciones o los espacios que necesitaríamos para desarrollar la sesión y los recursos materiales o equipamientos que necesitaríamos también para llevarla a cabo. Y por último, las tareas, juegos o actividades que forman parte de esa sesión o que constituyen esa sesión y que luego veremos que van a estar ubicadas en diferentes partes. De estas tareas, además de describirlas, tendríamos que señalar cuánto tiempo duraría más o menos la temporalización, tendríamos que señalar también una representación gráfica y estarían ubicadas en un modelo de sesión concreto que posteriormente definiremos. Los elementos de la programación deben de estar presentes siempre en todas las sesiones. En relación a los objetivos, debemos tener en cuenta que estos sean significativos, concretos, precisos, observables y que sean razonables. Tener en cuenta que tenemos 60 minutos escasos para desarrollar la sesión y tenemos que plantear objetivos que el alumnado pueda lograr en esos 60 minutos, con lo cual lo más importante es que sean objetivos factibles para los niños. Respecto a los contenidos, es importante que nos ayuden a lograr esos objetivos y a desarrollar las competencias en el alumnado. Y deben de ser globalizados, es decir, deben de referirse al ámbito tanto conceptual como procedimental y actitudinal. No sería lo más correcto, por ejemplo, plantear una sesión donde solo se trabajaran contenidos del ámbito conceptual, por ejemplo. Respecto a las competencias, también se pueden citar brevemente en la sesión aquellas sobre las que se va a trabajar o incidir en mayor medida. La metodología no la abordaremos aquí, ya que la veréis más detenidamente en cuarto, en la asignatura de didáctica de la educación física, y en la evaluación sí podríamos señalar los indicadores o los criterios de evaluación a los que se podría hacer referencia durante la sesión. El elemento quizá más importante y decisivo de la sesión son esas tareas, juegos o actividades que la constituyen y que luego veremos que van a estar diferenciadas
según la parte de la sesión en la que se ubiquen. Es importante que estas tareas ayuden al alumnado a lograr esos objetivos. Es imposible que los alumnos alcancen los objetivos de la sesión si no participan y realizan esas actividades. Por ello también deben de ser motivantes e incitar al alumnado a participar y a desarrollarlas. Esas tareas deben de ser también significativas, es decir, deben contribuir al logro de los objetivos de la sesión. Es importante que todas las actividades que planteamos durante una sesión vayan orientadas hacia los objetivos de la sesión. Deben permitir, en la medida de lo posible, la individualización y adaptarse a las diferentes posibilidades y niveles de ejecución de los alumnos. Deben desarrollar también los diferentes ámbitos del alumno, a nivel cognitivo, biológico y afectivo, y deben de tener un nivel de complejidad adecuado. No deben de ser muy fáciles para que no se aburran, ni muy difíciles para que no se frustren. Entramos ya en el tercer punto del tema, referente a la estructura de la sesión, las fases que consta y una propuesta de un modelo de sesión. En relación a los trabajos que han ido analizando la evolución y las diferentes propuestas de modelos de sesión de educación física en los últimos años, podemos destacar el trabajo de Costes, que hizo una revisión histórica sobre las diferentes estructuras de sesión que han existido en esta materia, diferenciando 4 grandes corrientes. Las estructurales, que dividían la sesión según las zonas del cuerpo que se iban a trabajar. Las orgánico-funcionales, que organizaban la sesión según la intensidad del ejercicio. Las que lo hacían por contenidos, donde las partes coincidían con los contenidos de educación física. Y las pedagógicas, que organizan la sesión en función del logro de los objetivos educativos previstos en la parte principal. Nosotros nos centraremos en este último tipo, presentando un modelo concreto de manera general, aunque puede ir variando según denominación y contenidos en función de los diferentes autores, como veremos a continuación. En la tabla que tienen en pantalla pueden ver una revisión de las publicaciones realizadas sobre educación física en nuestro país en los últimos 30 años, donde vemos que hay más de 15 propuestas diferentes o modelos de sesión en educación física. Algunas de estas propuestas vemos que guardan estrechas similitudes entre sí, como se puede ver, por ejemplo, en las propuestas de Rodríguez Rico, Conde Caveda, González y colaboradores, Viciana o Granda, donde estos autores distinguen como 3 grandes partes o 3 grandes bloques en el modelo de sesión: un calentamiento o animación, una parte principal, fundamental o central y una vuelta a la calma. Otra propuesta un poco más evolucionada es la de Sáenz López, quien habla precisamente de 3 fases, pero incluye diferentes subfases y características. Esta es la propuesta a la que nos vamos a ceñir como modelo de sesión actual. Como vemos en pantalla, este modelo consta de 3 grandes fases, donde se incluyen en la fase primera y en la última 2 subfases diferentes. Así, en la fase inicial se distingue una primera parte organizativa y una segunda parte donde comienza ya el movimiento, que es la puesta en acción. La fase fundamental es donde se desarrollan las tareas y actividades encaminadas al desarrollo de los objetivos y los contenidos de la sesión. Y la fase final, con una parte de vuelta a la calma o de relajación y una segunda parte organizativa. Como hemos dicho, la fase inicial tiene 2 subfases. Dentro de la primera subfase, la parte de organización, no comenzamos todavía con las actividades propias de la educación física, sino que se convierte más en una tarea administrativa y de preparación. Solemos hacerlo en una asamblea inicial, siempre en el mismo sitio y de manera rutinaria. En este momento, cuando los alumnos llegan al patio o al gimnasio, los recibimos, los ubicamos en la asamblea, pasamos lista en caso de que sea necesario, revisamos si hay alguna incidencia con el alumnado,
preparamos y revisamos el material. De hecho, si hay materiales nuevos, podemos explicar cómo usarlos o las normas de utilización. Y damos la información inicial de la sesión. Explicamos qué vamos a hacer, lo relacionamos con contenidos previos o con el tema central de la unidad didáctica y recordamos o damos normas específicas para la clase y reglas de comportamiento. Es importante que intentemos optimizar el tiempo en esta parte y perder o emplear el menor tiempo posible en estos aspectos organizativos para dejar el mayor tiempo posible de práctica motor al alumno. En la segunda subfase de la fase inicial, que sería la fase de puesta en acción, comenzamos ya con la puesta en práctica de una serie de actividades, juegos o tareas orientados a varios fines. Por un lado, a facilitar el escape de energía del alumnado y su necesidad de movimiento, y también a que los alumnos se adapten tanto física como psicológicamente para el esfuerzo que van a hacer posteriormente, es decir, que comiencen a introducirse en la sesión. Es muy importante que las actividades que hagamos en esta parte de la sesión permitan la participación simultánea de todo el alumnado, es decir, que todos participen a la vez, que no haya colas, filas o esperas, que no haya eliminaciones donde el alumno esté mucho tiempo parado, sino que debe de aprovecharse mucho ese tiempo con actividad motriz del alumno. En una sesión de unos 60 minutos, esta fase suele durar entre unos 5 y 15 minutos. Esta puesta en acción suele realizarse a través de juegos o en forma de actividades más lúdicas, sobre todo en primer y segundo ciclo de primaria. En tercer ciclo de primaria ya puede introducirse lo que habitualmente llamamos como un calentamiento y del que hablaremos a continuación. El calentamiento es un conjunto de ejercicios o de tareas previas a cualquier actividad física que preparan el organismo para el desarrollo de actividades posteriores más intensas. Es una transición que debemos hacer desde el estado de reposo a cualquier trabajo físico de mayor intensidad. ¿Y para qué sirve este calentamiento? Pues sirve para diferentes fines. Por una parte, aumenta la temperatura muscular, mejorando la contracción y relajación de los músculos, aumentando su elasticidad y su capacidad de relajación y disminuyendo y evitando el riesgo de lesión. También activa el sistema muscular, nervioso y respiratorio, aumenta los latidos del corazón, mejora la coordinación y el riego sanguíneo. También nos va preparando psicológicamente para las actividades que vamos a realizar posteriormente en la sesión. Se pueden diferenciar dos tipos de calentamiento, el calentamiento general y específico. En el calentamiento general se realizan ejercicios de todo tipo, desplazamiento, movilidad articular, coordinación, carrera, y es similar para todas las actividades físicas o deportes que se vayan a realizar. Tiene como función principal, pues lo que hemos dicho antes, activar ese organismo y prepararlo para la actividad posterior. El calentamiento específico son ya una serie de actividades que realizamos después del calentamiento general, basados en ejercicios concretos y específicos propios de un deporte o de una actividad deportiva determinada. Por ejemplo, si realizamos un calentamiento específico para un partido de baloncesto, en esta parte incluiríamos ejercicios propios del baloncesto, tales como rueda de pases, lanzamientos, entradas a canasta, bote de balón, etc. Durante las sesiones de educación física emplearemos principalmente el calentamiento general, debido a que nos centrará en un nivel de contenidos deportivos tan específico como para abordar un calentamiento específico, y también por la limitación temporal que tenemos en las sesiones de educación física. De este modo, nosotros siempre nos quedaremos en las sesiones en un calentamiento general. ¿Y de qué partes o de qué tipos de ejercicio consta un calentamiento general? ¿Cómo realizamos un calentamiento general? En pantalla tenéis 3 vídeos a través de los cuales podéis visualizar ese tipo de actividades. No obstante, lo comentaremos brevemente a continuación. El calentamiento general, igual que la parte de puesta en acción, duraría dentro de una sesión de educación física de unos 60 minutos, entre 5 y 15 minutos.
y en el calentamiento vamos a hacer diferentes ejercicios o actividades. Comenzaremos siempre por una movilidad articular, poniendo en movimiento las principales articulaciones del cuerpo humano y sobre todo las que se vayan a utilizar posteriormente en la sesión de manera prioritaria. Se pueden trabajar siguiendo un orden, normalmente de arriba a abajo o de abajo a arriba, para no saltarnos ninguna. Después se incluirán ejercicios que aumenten la temperatura muscular y el número de pulsaciones. Por ejemplo, puede ser la carrera continua o diferentes tipos de desplazamiento, como carrera lateral, correr levantando los talones, las rodillas. De esta forma aumentamos nuestras pulsaciones y nos activamos. A continuación podemos realizar algunos ejercicios de estiramientos. Es importante que los estiramientos los hagamos en este momento y nunca al inicio del calentamiento, ya que es ahora cuando hemos aumentado la temperatura interna de los mismos y los tenemos en disposición de poder estirarlos sin riesgo de lesión. Por último, como durante los estiramientos pueden caer bastante las pulsaciones, podemos incluir una última tanda de actividades o de ejercicios para volver a equiparar el corazón y las pulsaciones como la teníamos anteriormente. Podemos incluir, por ejemplo, progresiones de velocidad cortas, cambios de ritmo, skipping y todos estos ejercicios que trabajamos en la segunda parte con una mayor intensidad. La fase fundamental de la sesión es aquella que tiene mayor duración. Suele durar entre 30 y 45 minutos en un modelo de sesión de 1 hora aproximada. Como norma general, se suele decir que la fase fundamental debe durar lo mismo o más que la fase inicial y final juntas. Las actividades que realicemos en esta fase, según los autores, deben ayudarnos a desarrollar los contenidos para permitir que el alumnado logre los objetivos de la sesión. No obstante, desde mi punto de vista personal, lo ideal es que todas las actividades y tareas que presentamos en una sesión, tanto las de la fase inicial como fundamental como final, vayan orientadas hacia el logro de los objetivos de la sesión. De esa forma estaremos aprovechando al máximo el tiempo de la sesión para lograr esos objetivos. Lo que sí es importante es que estas actividades de la fase fundamental sean globales, que impliquen varios contenidos y también todos los ámbitos del alumno, no solo a nivel motor, sino que también trabajemos a nivel cognitivo y afectivo. Que haya una progresión en esas actividades y que vayamos siempre de lo más simple y lo más sencillo a lo más complejo, genérico o específico. Que vayamos alternando intensidades para evitar agotar al alumnado y que incluyamos actividades con una intensidad más alta y luego con una intensidad más moderada para ir dosificando la intensidad. Y también que incluyamos variedad de ejercicios y actividades y que sean motivantes para no cansar y aburrir al alumnado. Por último, la fase final, que suele durar entre unos 5 o 15 minutos en un modelo de sesión de 1 hora aproximada, consta también de 2 subfases, la vuelta a la calma y otra fase organizativa. La vuelta a la calma consiste en una serie de ejercicios o actividades más relajados, de menor intensidad, que van a permitir al alumnado volver progresivamente a ese estado de reposo. Van a facilitar también la recuperación del organismo tras el esfuerzo. Y esta fase es imprescindible para que el alumnado pueda volver al aula y seguir abordando la docencia en buenas condiciones. Muchos profesores, por apurar el tiempo, aprovechar el tiempo al máximo de fase motriz, olvidan o no desarrollan esta parte de vuelta a la calma al final de la sesión y lo que nos encontramos son alumnos demasiado excitados y nerviosos que vuelven al aula y que no son capaces de concentrarse y trabajar. Por eso es muy importante abordar siempre esta parte de la actividad donde se realizarán ejercicios de menor intensidad. No tienen que ser siempre ejercicios respiratorios, estiramientos o de relajación. Puede ser una actividad final motivante, pero que permita al alumno bajar un poco la intensidad de la sesión y volver poco a poco al estado de reposo. La última subfase de la parte final ya es una parte organizativa. Solemos hacerlo de nuevo en asamblea, de manera rutinaria en el mismo sitio, y supone una reflexión y una verbalización
de las experiencias que hemos realizado durante la sesión, así como una evaluación o balance de la misma. También se pueden reflexionar sobre las posibles incidencias que hayan surgido. Se aprovecha para recoger todos los materiales y dejarle todo bien recogido y organizado, y se debe facilitar que el alumnado pueda asearse para volver al aula en condiciones higiénicas. Una vez que abandonan el patio o el gimnasio, es importante que les permitamos ir al servicio, que puedan lavarse las manos y la cara e incluso cambiarse de camiseta o ducharse en los casos en los que se pueda y sea necesario. En pantalla os proponemos y mostramos un ejemplo o modelo de la ficha de sesión que utilizaremos en clase. Actualmente estáis viendo sobre todo la parte de identificación de la sesión, que solemos realizarlo en un encabezado en la parte superior de la ficha, donde indicamos lo que habíamos comentado anteriormente: la unidad didáctica a la que pertenece, el número de sesión que es, el ciclo o curso al que va dirigido, el número de alumnos que tenemos en clase y los elementos de la programación: objetivos, competencias, contenido, metodología, así como los elementos de organización, instalación o espacio y materiales o recursos. Tras el encabezado de la sesión, mostraríamos las 3 grandes fases en las que dividimos la sesión, donde iríamos señalando las subfases y la descripción de las actividades que iríamos realizando en cada una de ellas, describiéndola a nivel gráfico brevemente y también mostrando el tiempo, la temporalización de cada una de las actividades y las partes. A modo de síntesis final tenéis esta imagen. Espero que haya quedado claro qué es la sesión, los elementos que la constituyen y cómo es el modelo que proponemos de sesión. Revisad bien también el capítulo de libro y si tenéis dudas las vemos en clase. Aquí tenéis la bibliografía de referencia del tema por si alguien quiere hacer otras consultas o ampliar la bibliografía y la información relevante. Nos vemos en clase. Hasta pronto, chicos.